como 7, como hablaron los diputados oficialistas, así que le pediría en el caso de que me alarguen el discurso con esta humilde exposición que pretendo hacer, le pido la misma flexibilidad, presidente. Sé que es un rasgo democrático y característico de su persona. Absolutamente con todo lo que le Gracias. La verdad es que yo soy un hombre de la política, he sido peronista toda mi vida y con mucho dolor digo que me tocó vivir la época de la escuela secundaria, donde, como dijo el diputado Cestona, si íbamos con el pelo largo nos mandaban de vuelta a nuestras casas. Y no se podía hablar de Perón. A mí me gustaba hablar de Perón, porque el día que murió el general Perón, yo estaba sentado al lado de mi vieja. En esa época en mi pueblo no había gas natural, había estufa hogar, leña. Estábamos con mi vieja los dos sentados, uno acá al lado de la estufa. El CONFER, que era el organismo de radiodifusión, en un televisor blanco y negro, decía, el CONFER informa que murió el general Perón. Y mi mamá se tocó a llorar. Entonces, para mí, ese fue un momento inolvidable, eso me internalizó el peronismo, me lo metió bien adentro. Me tocó sufrir mucho en la escuela secundaria, porque insisto, estaba prohibida la palabra Perón, no se podía hablar de política. Y yo siempre fui bastante agresivo en ese sentido, siempre me gustó ir al frente desde la militancia. Mi peronismo y la democracia en la Argentina hizo posible que fuera el intendente más joven que tuvo esta provincia en mi época. Y me dio la posibilidad de gritar a los 4 vientos mi peronismo, mi militancia, mi posibilidad de crecer junto a mi pueblo y de desarrollarme. Y esa misma militancia y esa misma democracia me dio la posibilidad de estar hoy aquí, en esta legislatura. Pero también me dio algunas enseñanzas. Muchas veces yo he estado en la unidad básica en el año 81, en el verano del 82, cuando se empezaban a armar los partidos políticos, y con la misma vehemencia que veo algunos jóvenes, que algunos deben tener 18 años, yo me iba al fondo del partido y allá levantaba la mano y gritaba, y le daba debate a los viejos peronistas que querían ocupar los cargos porque venían de mucha militancia. Me parecía que me llevaba el mundo por delante, y que mi voz, que mi pensamiento era la única verdad. Y ese mismo trabajo y esa misma militancia y la democracia me enseñaron de que no hay una sola mirada. Me enseñaron que hay que aprender a escuchar y a entender las voces disidentes. Y no es porque me tocó sufrir una situación política difícil en mi gobierno, porque de 12 años que fui intendente, 10 años goberné con el 100% del Consejo Deliberante. Así que no se me internalizó la democracia porque tenía que ir a pelear al Consejo porque me sacaban una ordenanza o no. Se me hizo carne porque aprendí a escuchar. Y entonces yo muy humildemente, con ese atributo que me hago propio, insisto, de la militancia, de la democracia y la humildad, le digo a estos jóvenes, con quienes me siento representado, aprendamos a escuchar, a ser tolerantes, porque esa sensación que tuve yo como diputado Cestona, de tener que ir con el pelo corto y con corbata a la escuela y no poder hablar de Perón, en gran parte fue producto de la intolerancia, de los malos militares que nos gobernaron y asesinaron a una generación. Pero también hubo intolerancia y falta de comprensión de los sectores civiles, porque nunca en la Argentina hubo un golpe de Estado si no hubo complicidad de los civiles. Y esto también es cierto. Y en la bancada oficialista hay muchos compañeros con los cuales hemos militado durante mucho tiempo, desde muy jóvenes, y nos debemos un respeto. Y de ese respeto y desde esa inteligencia le pido a los compañeros que no hagamos nombres propios, no ofendamos, porque hay nombres propios que también han ganado y de otras fuerzas políticas con más del 50% de las elecciones. Entonces, queridos compañeros, defendamos las convicciones, defendamos los sectores políticos, las banderas partidarias, pero tengamos respeto por aquellos hombres y mujeres que han logrado que la voluntad popular los llevara al gobierno. Y también es cierto lo que dijo el diputado Negrelli, que ese decreto que reglamenta la actividad dentro de la escuela fue firmada por el ministro Porto, ministro peronista de esta provincia,
en nombre del peronismo.